Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenido a Confesiones Médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. 5 p.m., viernes 29 de octubre 2021. Una tarde-noche bastante especial. Y hoy vamos a hablar de un tema que es historias y leyendas. Historias y leyendas, evidentemente, nuestras personas. Nos acercamos a nuestras fechas importantes, ambos días, 1 y 2 de noviembre, en donde veneramos, donde alimentamos, en donde nos sentimos honrados de pertenecer a un linaje familiar, sobre todo nuestra cultura, que en anteriores ocasiones lo hemos dicho, lo he reiterado con los especialistas, tanatólogos, psicólogos. Nos burlamos de la muerte, pero también le tenemos miedo a la muerte. No nos gusta tocar ese tipo de temas. Hoy les voy a platicar una historia, una de las historias más importantes, puedo decirlo, una de las historias más importantes a nivel nacional, y está allá en mi tierra, allá en Chihuahua, capital. Algunos de los amigos de los pacientes que andan por allá no me dejarán mentir, es la historia de la Pascualita. La historia de la Pascualita data de 1930 más o menos. Y esta historia, pues tiene una historia muy peculiar en cuanto a la región del estado de Chihuahua. Tuve la oportunidad de platicar con... En ese entonces era una familiar, no voy a decir el nombre, pero era una familiar de la señora Pascuala. Y pues a grosso modo, a muy rápida explicación, esta historia fue porque esta señora era como una especie de costurera, una especie de modista en esas épocas. Y tenía una hija, tenía otro nombre, mucha gente, obviamente ya pasó muchísimo tiempo, pero yo tengo entendido que también se llamaba Pascuala. Y esta joven, pues ya estaba comprometida con su novio, vaya, pues con su pareja un poco más grande. En esa época, pues así era, y ustedes saben que así era. Bueno, fíjense. La historia data, espero que llegue, para no contarla mal, nuestro pequeño invitado. Vamos a ver si no, todavía no. Bueno, la historia data y cuenta entre voz a voz, en donde esta señorita
pues ya tenía planes de casarse, ya estaba como que muy dada, ya estaba con todos los preparativos de la boda de rancho, porque al final era un rancho totalmente minero. Chihuahua siempre ha sido un pueblo minero en sus alrededores, y tenían todo ya previsto, la boda. El chiste es que al momento de estar con esos preparativos, pues que le pica un alacrán. Y esas regiones, pues los alacranes sí son grandes, pero son muy tóxicos, son muy venenosos. Bueno, la historia va y cuenta que pues el alacrán, o sea, le pica, la señorita se intoxica. El chiste es que se muere esta jovencita, pues jovencita. No sé si tenía 16, 17, 18 años, no lo dicen a ciencia cierta de todas las experiencias, de todas las voces a voces que se han ido contando. Y bueno, entonces, pues le pica el alacrán y se muere. Y entonces entra la historia en donde la mamá, la señora Pascuala, pues de tanto que era su dolor, pues decide embalsamarla. Embalsamar quiere decir que tienen un proceso como de hidratación y después le ponen ciertas sustancias como de cera a todo el cuerpo. Bueno, al momento de poner todas estas sustancias en el cuerpo y como bañarla de cera, pues algunos dicen que pues le dio un shock anafiláctico y pues la verdad no estaba muerta, pero pues en ese entonces, o sea, médicos no había, y si había estaban bien lejos. Entonces seguramente a mis suposiciones y a lo que he escuchado de todas esas personas es que seguramente tuvo una intoxicación por este veneno del alacrán. Ya indagando, estudiando un poco más, pues los alacranes de esas regiones no son tan tóxicos como para matarte. Sí te puedes desmayar, sí te puedes tener como que ciertos puntos como que de sobrevivencia, pero no te matan, ¿saben? Es como los alacranzotes que están en Durango y es perfecto. Es como los alacranzotes que están en Durango y están enormes, miden como 10, 15 centímetros, pero en realidad, si uno le pica, pues no son tan tóxicos. Eso sí, causan una pancreatitis horrible, ¿no? Pero no nos mata. Pero ese tipo de alacranes era son muy especiales allá en Chihuahua, no son tan tóxicos. Y entonces, a mi suposición, seguramente tuvo algún desmayo, algo sucedió por ahí. Y creo, creo yo, imaginándome con muchas verdades de historias ahí por la gente, seguramente esta jovencita no estaba muerta. ¿Por qué? Porque al momento de tener ese proceso, yo no o sea, sí la sumergieron en ese líquido, pero, o sea, fue como espontáneo, pues. Entonces, al momento de sumergirla, pues ya le van como moldeando toda esa cerita que va teniendo alrededor. Y algunas personas de esas personas que se dedicaban a hacer ese procedimiento de embalsamamiento, porque era una familia, eh, seguramente se dieron cuenta y así la dejaron. Entonces, ¿por qué explico esto antes? Porque al momento de que iban poniendo capa tras capa, ya como con una jarrita y todo este rollo, iban moldeando su cuerpo, porque el cuerpo quedó, o sea, quedó parado. Al momento que iban moldeando,
vamos a regresar con esto en un par de segundos. Ya nos vamos a ir a corte. Todo ese cuerpo, pues se ve muy claramente como cuando salimos de bañarnos, que está ahí como una capita de agua, de gotitas, y así se ve la textura cuando le ponen los diferentes vestidos a Pascualita. Entonces, la textura de la piel se ve como cuando nos metemos a la alberca y está como arrugadita, así, de esas características. Vamos a ir al corte. Pues regresamos con esta historia, esta narrativa, y la cuento así porque quiero ponerlos a pensar y seguramente hay más historias por ahí. Vamos a un corte, regresamos. Proyecto Radio MX con sentido social, confesiones médicas, hoy contando historias y leyendas. En este caso, hoy tocó a mi querida Pascualita de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Regresamos, amigos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La, la! Regresamos, amigos. Estamos hablando de historias y leyendas. Hoy le tocó la historia a mi querido rancho Chihuahua, Chihuahua. La historia de la Pascualita. Es una historia bastante triste, pero bastante noble, pero bastante intrigante. Sobre todo para mí, cuando yo escuché esa historia ya de manera un poco más científica, más que de terror y de espantos y todo este rollo. Les contaba que esta mujer, esta joven, pues estaba demasiado entusiasmada con su matrimonio, y al momento de que, pues sí, ese mismo día
ese mismo día de su fecha de casamiento, pues que le pica un alacrán. Les contaba que estos alacranes que viven allá, pues no son tan tóxicos. Entonces, de voces a voces, seguramente esta jovencita pues tenía ahí pues un shock, tuvo un shock anafiláctico y a lo mejor pues nada más se desmayó y pues allá en algún momento recordarán en una serie, la serie de Sabrina, pues que su familia se dedicaba a eso, a embalsamar, a preparar los cuerpos. Entonces seguramente en esa época pues era pues un oficio, un trabajo bastante delicado y lo hacían con una delicadeza extraordinaria y hacían maravillas. Si hoy lo hacen con las personas que se van, obviamente en este tiempo ya no, pero en diferentes funerarias todavía le dan ese respeto al cadáver. Y seguramente antes pues, era algo medio bien visto y mal visto a la vez. Reiterando que pues a nadie le gusta de ese tipo de temas, ¿no? A nadie. Pero antes era un poco más, con más respeto por la época. Sin salirnos de la historia, pues al momento desde el día de su casamiento, pues que le pica el alacrán. Y entonces, pues pensaron que se había muerto. Y esa misma fecha, ese mismo día, su mamá pues tenía tanto dolor que pues decidió embalsamarla, decidió pues pedir la ayuda de estas gentes, pues de estos servicios, de esta familia, la embalsaman y pues la convierten pues en un maniquí de cera, ¿no? Entonces, contando todo esto, es que al momento pues de estarla embalsamando, pues fue un trabajo, yo me imagino, fue un trabajo tan extraordinario que les contaba que es como cuando nos metemos a la alberca, hace mucho tiempo, y se nos hacen esas rayitas en las manos, así como corrugaditas, así como dicen de abuelito. Pues esta figura tiene todas esas características. Hoy en día he platicado con varios artesanos, con varios escultores de escuela, de colegios, de muchos expertos, y la verdad es que estos trabajos, y en algún momento lo compararon con el maestro Da Vinci, ¿no? Con el maestro Leonardo. Tiene algunos bustos bustos se llama los rostros que aparecen laminados o en estatuas del plexo. Eso se llama busto. Y es una tela, es un marfil tan delgado que se ve como si fuera una tela. Entonces, ese tipo de trabajo en esa época, pues hicieron algo maravilloso con este embalsamamiento. Al momento de que, pues la mamá, siendo dueña pues de la tienda de vestidos, de la tienda de los vestidos de novia, pues la mantuvo en secreto un ratito. Entonces, poco a poco, la gente, pues en el pueblo habla, se fue dando cuenta y llegó un momento en donde ella pues la exponía en pues una especie de sala de exhibición de esos vestidos, para ciertas personas, porque al final era una persona bien acomodada, ¿sí? O sea, era una de las personas más solicitadas a nivel desde la de Ciudad de México, pedían ese tipo de trabajo, ese tipo de vestidos hacia la ciudad. Imaginen la época de 1930, imagínense terminando épocas de revolución, terminando épocas de cambios drásticos para el país. Entonces, eran ciertas sociedades muy ricas y muy acaudaladas. Entonces tenía el acceso a
ese tipo de servicios. Y entonces, pues este dolor de la mamá, ¿cómo se llamaba? Pues ella se llamaba Pascuala, pero tiene un apellido, Esparza, pues la obliga a preservar a su hija. Y entonces, al momento de que ya estaba totalmente embalsamada, todavía tenemos tiempo. La gente, obviamente, la gente se dio cuenta que pues ya se había muerto, pero nunca se enteraron de que pues le dieron un santo entierro y todo este rollo. Pero les extrañaba que había una figura sentada en el lugar en donde exhibían. Se veían, seguramente había un espejo, no sé, algo ahí. Y estaba ese maniquí, ¿no? Muy extraño. La gente no lo preguntaba, pero de esas características que tenía el maniquí, la gente fue preguntando poco a poco, oye, ¿dónde está? ¿Dónde enterraste a tu hija? Vas a ver. Entonces la señora se veía como si nada le hubiera sucedido. Y al momento de que los años fueron pasando, pues evidentemente la señora murió, ¿sí? Y el maniquí pasó de muchos dueños, muchísimos dueños. La tienda todavía existe. Entonces, el maniquí siguió. Lo extraño es que ese maniquí está como en una posición parada, pero no como los típicos maniquís que conocemos de exhibición. Tiene algo muy característico ese maniquí. Y es como si en sus manos estuviera tratando de recibir algo. ¿Sí? Y cuando bueno, los que hemos tenido la oportunidad de entrar a la tienda y en esa zona en donde estaba exhibida, pues las manos se ven completamente reales. El pliegue donde está la cutícula, sí, qué miedo, donde está la cutícula, pues a veces a algunas personas nos crece más y otras, a unos se las quitan, otros no. Eso sigue como irregular, ¿sí? O sea, cuando las mujeres se hacen como maniquí, queda como rojito. Bueno, pues este maniquí tiene ese bordito, tiene ese borde de esa piel que va sobrando. Y las uñas siguen creciendo. O sea, se ven entre amarillentas y se ven como rosaditas todavía. Así. Como cuando hace mucho frío, seamos morenos, blancos, amarillos, se ve rojizo. Ese tejido de ahí de las huellas, nos apretamos, se ve rojo, así, eso, rojo y blanco, así se ve de esas características, esas manos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo de las manos? Porque Pascualita, o sea, tiene un vestido muy especial y muy característico. Y ahorita voy a entrar en ese detalle. Pues mi querido Yael no llega, pero bueno, anda a andar ahí de novio. Entonces, lo que se le puede ver a Pascualita, búsquenlo por favor, son las manos, porque hasta acá traen como un holán, todo, y el cuello lo tiene descubierto hasta aquí, ¿no? Y pues, el vestido obviamente está largo. Pero esa parte de las manos es muy característico. Las uñas le siguen creciendo. O sea, uno de esos, más bien el vestido original, pues es con el que se iba a casar. Es un vestido ¿cómo se llama? Como de rosas, como transparentito. Tiene un nombre, licra no, encaje. Tiene ese tejido como de encaje, su holán de aquí hacia abajo, y su corona aquí. Ese es el vestido original de la Pascualita. Entonces, cuando uno puede percibir, aquí en esta zona tiene vellitos, o sea, se ven los pelos, como cuando nos erizamos aquí, que es lo más característico, así se ve con la Pascualita, ¿no? Las pestañas
o sea, las pestañas en esta zona, que algunas personas tienen muchísimo, algunas mujeres tienen muchas pestañas y son rizadas de manera natural, pues en Pascualita están totalmente rizadas así, como si se hubieran puesto rímel. Obviamente no, obviamente no. La parte del lagrimal, lo rosita que tenemos acá adentro, pegado a la nariz, se ve rosita y se ve lubricado. O sea, todo el contorno de sus ojos, de su iris, de su esclera, de lo blanquito, pues, se ve brillante, se ve como si alguien lo hubiera hidratado, ¿no? Este, es muy característico, las mujeres de allá tienden a tener como que esto muy respingado y se ve como si fuera de esa época, como muy, muy detallistas en el pelo, o sea, como muy bien peinadas, vaya, o sea, como de lado, muy liso el cabello. Y algo súper característico es que en su pelo es como castaño café, tiene canas. Y tiene canas como cuando uno evidentemente va avanzando 40, sí, como 30 y tantos, 40 años, y se le va haciendo como que de aquí ciertas canitas y ahí medio escondidillas, así se le ve a Pascualita. Entonces, hay muchas, los labios, muchas características anatómicas en donde evidentemente, si me lo preguntan a mí y que me cuenten esa historia, pues yo lo voy a cuestionar de una forma como lo hice, científica. Bueno, de una forma cultural o hasta cierto punto no quiero decir esa palabra, de preservar a alguien y no puedo decir que usos y costumbres, porque al final es el amor que llevó a su mamá a hacer eso, y al final esa señora pues estaba feliz, no tuvo su proceso de duelo, pero a todo esto es porque a voces la señora pensaba que su hija estaba ahí, ¿no? Ya después eh, hubo muchas historias ahí como tergiversadas, en donde pasaron unos 20, 30, 40, sí, como 30 años más o menos, porque fue en la época de los 50, 60, en donde esta tienda cerró por algún momento y la volvieron a reaperturar. Mi querida Angie Orozco. Este, un saludo para allá, para Oaxaca. Y entonces, pues reitero, tuvo muchos dueños, porque pues, obviamente la señora murió y todo, y la familia, pues no, como que no se quedó con la tienda, ¿no? Entonces, fue pasando el tiempo y la comunidad de esa época, pues al final ya eran como los abuelitos, ¿no? Pues iban contando esa historia ya a su modo y a su ver y a su sentir con los papás hoy, que se supone que son ya como la tercera generación de esta época, en donde dicen, ahí va la segunda parte, en donde dicen que en la época de los 70s, aproximadamente 70s, 80s, sí, sí, más o menos, 70s, 80s, las mujeres de todo el poblado de la región del estado de Chihuahua, de Durango, de Sinaloa, de arriba de Sonora y una que otra de Monterrey ahí por ahí. Oh, fíjense hasta dónde llegó de voz a voz toda esa historia durante esta época casi de 30 años, más de 30 años. ¿Sí? Decían que hoy estas abuelitas, lo supe por todas mis pacientes que yo tengo allá. Y pues obviamente ya saben, el chisme es chisme y
café es café. Entonces, al momento de estar indagando y entre plática y plática, no conozco a una mujer de Chihuahua que hoy en día, por la edad, es abuelita, joven, pues sí, joven, eh, que no haya ido a ver a Pascualita para que tuviera un buen matrimonio. ¿Cómo la ven, amigos? Todas estas mujeres tenían que ir a ver, o sea, la tienda existe, la tienda ahí está. Entonces iban a verla, a pedirle que tuvieran un buen matrimonio y en algún momento de su vida, en algún momento más bien de la, pues sí, de la misma historia, uno de esos dueños les permitía eh, probarse o tocar ese vestido original con el cual Pascualita se iba a casar, para tocarlo, para sentirlo, y como que lo impregnaban con el vestido que compraban ahí. Ya, la mayoría, pero las que no lo compraban, o sea, le ponían así su veladora, le daban un le hacían algo. El chiste es que tenían que ir con Pascualita para que les fuera bien en su matrimonio, ¿no? Y sí, y de ahí, pues la gente se fue dando cuenta de que tenía un parecido, porque había hay una fotografía de la señora Esparza y de Pascualita. Ahí, la gente se fue dando cuenta, ya épocas grandes, 80, 90, que tenía un parecido con la hija de Pascualita. Y es ahí en donde la historia, después de 40 años, la gente se empezó a cuestionar del estado en donde decían que pues su mamá la había embalsamado y ahora sí ya como muy original y muy a ciencia cierta, pero eso era de voz a voz a voz. Pero en realidad el contexto de ir a ver a esa Pascualita no era el embalsamamiento, era porque ese maniquí, ¿sí? De los que todavía no sabían como la historia muy bien, ese maniquí daba como que el poder, daba como la esperanza, el fruto, el algo de tener un buen matrimonio. Y que si comprabas un vestido ahí, porque baratos no están, son vestidos caros, ibas a tener un excelente matrimonio. Entonces, se fueron dando cuenta de las características de este maniquí, ya más detalladas, sobre todo en sus ojos y en su mirada de Pascualita, en su pelo. Y al momento de que entraban muchas personas, pues percibían, porque está en la entrada, percibían que las observaba. Y entonces llegaba otra historia en donde las mujeres que entraban a esa tienda y en realidad compraban el vestido, algo sucedía, que ese vestido se les quemaba o se les manchaba o le pasaba algo y por alguna extraña razón, fíjense, por alguna extraña razón, llegaba un momento en donde no se consumaba su matrimonio. ¿Sí? Tenían un accidente o sucedía algo, pero el matrimonio se retrasaba y a veces ni se consumaba. Y entonces decían que Pascualita era como la guardiana de esos matrimonios sin amores sinceros, vamos a ponerlo así, ¿no? Y de ahí surge otra historia, surge otra leyenda de leyendas, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres hoy en día, a todos los lugares en donde he ido, conocen a la Pascualita. La han visto en foto, han escuchado en alguna historia de estas casas de boda, de vestidos, etcétera. En algunas casas importantes aquí, por ejemplo, en Polanco, tienen la foto de Pascualita. En algunas casas importantes de diseño y modistas en el centro histórico también tienen a la Pascualita. Y eso porque me han contado muchas de estas pacientes, muchas de estas mujeres que me enseñan la fotografía y efectivamente ahí voy yo de chismoso a corroborar y sí,
ahí está esa leyenda de la Pascualita para las mujeres enamoradas que buscan un vestido, pues dejen ustedes lo caro de esa historia al final de amor, en donde se volvió hasta este punto pues una especie como de protectora de esos matrimonios que se tienen que consumar con un verdadero amor, tengan o no tengan dinero, ¿no? Entonces, las personas que han tenido la oportunidad de ir al Estado, en algún momento el Estado lo volvió como un símbolo, pues no sé si patrimonio del Estado o algo, pero es una historia en donde le dan su lugar cada que hacen un evento cultural o algo. Reitero, estos dueños ya no son los originales, o sea, ya como que compraron esa tienda, sigue existiendo. El maniquí en algún momento en algún momento lo rediseñaron, que yo recuerde, hace aproximadamente unos 6 o 7 años, esa Pascualita la mandaron a la Ciudad de México, a una de las tiendas más importantes de acá de modistos de bodas. Y entonces, quiero encontrar a ese señor, nunca pude. No sé si sea la palabra correcta, pero como que la rediseñó, como que le dio su retoque, pues, ¿sí? Vamos a ver, aquí creo que tengo el dato. No. Sí. Ah, no, esa es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, vamos a terminar con esa historia, pero el chiste es que al momento de rediseñarla, al momento de darle su retoque a la Pascualita, algo sucedió en las imágenes que tenían, la volvieron a exhibir en diferentes lugares, y ahí la leyenda, pero se disparó, y estoy hablando del 2014, 2015, 2016, 2017, porque fue como un tour de la Pascualita que se aventó por los diferentes estados, y en uno de esos estados cayó en Zacatecas, pero bueno, ahorita vamos para allá. Después de eso, después de ese retoque, la Pascualita volvió a quedar igual. Y hay fotografías, o sea, hay fotografías en donde se ve claramente cómo le pusieron sus chapitas y sus cejas más delineadas y el rubor, no sé cómo se llama, que ocupan en los ojos, la nariz, súper respingada, los labios, ¿no? Quedó totalmente igual a como estaba, y al momento de que queda igual a como estaba, se dan cuenta de que ese maquillaje estaba tirado. Hay fotografías, está tirado alrededor de donde está manchado el vestido, porque era un vestido con holán grande, ¿no? Y ahí la gente le empezó a fijarse más, empezó 2 minutos para el corte, amigos. Empezó a fijarse más de esas características, pero se enfocaron muchísimo a la parte de sus ojos. Y ahora sí, las personas que llegaban por curiosidad y para un buen matrimonio y la fregada y lo que quieran, pues la Pascualita como que se empezó a volver demoníaca, porque al momento de que entraba la novia a ver los exhibidores, para esto le cambiaron el vestido original, le quitaron su vestido. Y al momento que le quitan su vestido, pues como que la Pascualita se encabronó, se enojó muchísimo. Y esa mirada empezó a cambiar y la gente ya no iba, o sea, les bajó totalmente pues la chamba, ¿no? Reitero, es algo bien importante, ya costoso y nada, no tenía nada. Y al punto, pues, de que, pues, lo dicen uno de los dueños, quebraron. Pues algo mágico sucedió, llegó una chava, no recuerdo el nombre, le hacen una entrevista, pues es que la movimos esto, y la mandamos a retocar porque pensamos esto y lo otro, y empieza el tour por los diferentes estados. Entonces vamos a regresar con eso, vamos a finalizar con eso, pero dense cuenta de las historias. Regresamos, amigos, hablando de la Pascualita.
pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vida. Es un programa muy divertido y muy picosito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Entre Roomies. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. I'm afraid. Regresamos a Chihuahua. Entonces, fíjense, del rancho al rancho se volvió popular. Y pues esta historia de la Pascualita, pues, o sea, está larga, está medio complicada, pero le reitero, tuvo muchísimos dueños. Ya reiteré el dato, la señora Esparza, fíjense, se llama la señora Esparza, murió en 1967. Fíjense, o sea, sí vivió varios años. Vivió varios años la señora. Entonces, después de ahí ya, pues eso cambió a múltiples dueños. Entonces, a pesar de eso, pues este simbolismo de la ciudad de la Pascualita, pues se volvió como muy popular a nivel nacional. Todas las chicas, las mujeres que en algún momento he recibido su experiencia, su historia de que se iban a casar y todo, conocen a la Pascualita. Y sobre todo en esas regiones, o sea, sobre todo en las regiones del norte, van y como que le piden, pues que les vaya bien en el matrimonio y todo este rollo, pero al momento de que entran, independientemente si compran su vestido o no, ya les expliqué, cuando entran a la tienda por curiosidad, porque hay una sección ahí para que la vean y todo, antes la tienen como exhibida sin ninguna protección. Hoy ya la tienen como en un marco de cristal ya independiente, y ahí con su altar, rosas y todo este rollo ahí al lado, ¿no? Pero el punto es que pues todas las mujeres iban a pedirle, a rogarle que pues tuvieran un excelente matrimonio, y a las que no, o a las que a la Pascualita impedía, de que pues notaba como algo raro, algo le sucedía y nunca se consumó ese matrimonio, o les cachaban en una infidelidad, o ambos, hombre o mujer, o sea, o tenían un accidente, o se moría el marido, algo sucedía que ese matrimonio nunca se iba a consumar. Y por eso les contaba, se daban cuenta de que al momento de pues entrar en esa parte de pasillo de exhibidor, pues la mirada tenía una mirada muy característica, y pues a veces las chicas ni siquiera entraban, ¿no? O sea, algo les atraía y se empezó a volver maléfica la Pascualita, pues porque, les repito, le cambiaron de lugar y le cambiaron de vestido. Le
quitaron su vestido con el cual ella se iba a casar. Entonces, después pasó el tiempo, tuvo tours la Pascualita y pues ándele pues que todo el maquillaje, todo el show que le hicieron para supuestamente restablecerla, pues no, se le cayó y manchaba los vestidos, y vestidos muy costosos. Hasta que un día llegó una chica, pues obviamente como inversionista, dueña, no sé qué, pero el chiste es que era de allá de Chihuahua, eso sí, era de Casas Grandes, me parece. Busquen el vestido, me lo reparan, me lo arreglan y le vuelven a poner el mismo vestido. Eso sí, creo que no la dejaron en el mismo lugar, pero llegó un momento en donde no la dejaban en el mismo lugar y aparecía en donde la habían puesto pues, su mamá, ¿no? Y así eran muchas, donde tomaban fotografía, todavía no había tanta tecnología como lo hay ahora, pues que seguramente hoy a lo mejor ya tienen videos y por ahí pues, no los van a exhibir, ¿verdad? Pero se volvería algo terrorífico, pero pues es un símbolo de allá del estado de Chihuahua y todas las mujeres que quieren ir realmente a corroborar un matrimonio fidedigno, sin colágeno, sin tríos mal perversados por allá, pues vayan primero a corroborar a ver si la Pascualita les da chance para ver si es un matrimonio que neta va a durar o nomás va a la pura a lo que van y al año ya se van a divorciar. Yo les recomendaría que fueran a darle una visita a la Pascualita, que le llevaran su manzana, que le llevaran su rosa y pues que Dios los bendiga en sus matrimonios. Hoy en día es otro temazo por ahí. Los matrimonios, pues evidentemente ya no son como antes, que duraban chingo de tiempo y pues aunque había un machismo más asentado, más acentuado, más rígido, más perverso hasta cierto punto, pues las mujeres no tenían ni voz ni voto. Hoy es totalmente diferente, pero al final la violencia sigue, hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Sí? Hay mucha tergiversación, hay mucha perversidad de ambas partes, hombre, mujer, y al final pues todo este rollo de la parafernalia del matrimonio, pues en realidad es porque ahora sí que los abuelos y los papás, pues nos dieron como un poco de ese, a lo mejor no es esperanza, sino pues, de culturización en donde, sin meternos en tanto rollo de hombre, mujer y pues que les vaya bien, ¿no? Tener hijos y padrísimo el rollo y vivir hasta que uno esté viejito y todo ¿no? Pero no, o sea, hoy ya la parte de esta parafernalia que vivimos como matrimonio, pues es totalmente diferente. La cultura ya cambió, la modernización de la sociedad es totalmente diferente. Hoy en la mañana escuchaba del metaverso, ¿no? Es otro temazo ahí que se debe aventar mi maestro Jorge. Pues a lo que nos están orillando es a no tener un contacto físico y al final no tener un contacto pues hasta cierto punto emocional, porque pues cada uno se va a comprar sus lentes virtuales, cada uno se va a comprar su mejor teléfono celular y pues va a trabajar para ello y va a estar encerrado en su casa porque pues no se va a querer salir de un multiverso, de un estatus virtual en donde va a poder tener acceso a todo, ¿no? Y es ahí donde la sociedad moderna va a ir cambiando, en donde vamos a ir dejando todas estas leyendas, todo este conglomerado de conocimientos, y es demasiado triste porque antes, me acuerdo, en los últimos minutos para cerrar el programa, que todo el mundo discutía que ¿por qué juntan el Halloween con el Día de Muertos? ¿Por qué juntan el Día de Todos los Santos con el Día de Muertos? Bueno, en todas las culturas siempre se ha celebrado y se ha venerado a la parte de los muertos, que es totalmente, en Capri, en Italia, por ejemplo, tienen una cultura totalmente extraordinaria al momento de la veneración de sus muertos en sus isletas, impresionante. O sea, impresionante. Allá no ocupan veladoras, ¿no? Allá ocupan piedras y hacen montículos extraordinarios. Pero bueno, por ejemplo, en el Tíbet, ¿no? En el Tíbet van a la montaña y le ponen piedritas.
ahí, ¿no? Entonces, hay un conglomerado de muchísimas cosas referentes a la muerte. Esto es una pequeña historia. Entonces, me acuerdo muchísimo en donde todo el mundo alegaba que por qué se visten de disfraz. A ver, esto es una mezcla, esto es un conglomerado de diferentes culturas. Estamos arriba, abajo, en medio, atrás, a donde quiera. Pues, si la cultura ni siquiera saben de dónde viene la noche de todos los santos, ni siquiera saben de dónde en realidad qué están celebrando, ni qué rituales están haciendo, porque están haciendo rituales. Ahí les encargo que se pongan su pulserita roja para el rato, para los que les caen muy mal o muy bien. ¿Por qué? Porque el Día de Muertos ni siquiera empieza el 1 y el 2, tienen todo un proceso una semana antes. Y al momento que tiene todo este proceso, 2 minutos para cerrar, al momento que tiene todo este proceso, pues uno tiene esa parte de respeto en todas las diferentes culturas y sobre todo en nuestra cultura de los diferentes pueblos, ¿no? La veneración a la muerte siempre ha sido una parte respetuosa. Y si imagínense, y si no les enseñamos todas estas leyendas a nuestros hijos, sobrinos, a nuestros pequeños en la escuela, donde sea, ¿con qué magnitud se van a quedar culturalmente hablando de nuestro país? Porque esto es una mezcolanza. Entonces es un pequeño ejemplo, pero al final siento yo que México es uno de los países más ricos a nivel cultural que no lo sabemos explotar y no lo sabemos expresar. Eso es lo más importante. Entonces, todo este conglomerado de conocimientos, pues esta es una pequeña leyenda, es una pequeña plática ahí que les quise transmitir. No llegó mi querido Yael, que ni se acerque, que ahorita lo voy a quemar allá en Casas Grandes y allá en Chihuahua, y para que sepan que es bien pinche irresponsable. Pero un saludo para su abuelito. Hay otra leyenda que ahí después les pasaré, la leyenda del curro. No lo subimos porque pues no, tiene ahí unos derechos de autor que no, creo que no nos permitían. Pero pues amigos, estas son las leyendas y pues esta noche, mañana, pues hay algunas ánimas que andan por ahí. A los que tengan difuntos, a los que tengan pues familiares que hayamos perdido en esta pandemia, traten de ponerles un vasito de agua, una veladora, y la realidad es que pues para allá vamos todos. Nacemos pobres, ricos, de color, de chocolate, de sabores, pero para allá vamos todos. Entonces, hay que venerar a la muerte siempre con respeto, hay que venerar nuestros conocimientos, nuestra cultura, y pues es una parte importante de nosotros. Lo único que nos vamos a llevar son nuestras experiencias de vida, nada más. Vívanlo como si fuera el último día. Esto fue Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX, y pues un saludo a todas mis queridas doctoras que se aventaron un round la semana pasada. Un saludo a mi querido maestro Jorge Escamilla Eche por el tiempo que nos otorgó, y a la parte de producción y cabina que siempre está al pendiente. Les agradezco muchísimo y esperemos vernos el próximo viernes, punto de las 5 p.m., Proyecto Radio MX, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México. Muchísimas gracias, amigos, y que sea un buen día venerable para todos sus muertos. Hasta luego. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, Confesiones Médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 p.m. por Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.